Y pues vamos a iniciar con el segundo del libro de Reyes, capítulo 3. Y bueno, pues aquí vamos a ver justamente una situación muy particular que empieza a ser Joram de Israel, el último monarca de la cuarta dinastía de Omri. Acuérdense que desgraciadamente el reino del norte, que es el reino de Israel, pues no pudo mantener una sola dinastía como lo fue en el reino del sur con respecto a Judá, ¿verdad? Entonces, este es el último monarca de la cuarta dinastía ya de Omri, y de esta manera, pues vemos el reinado de Joram, está del capítulo 3, del versículo 1 al 3, donde se nos hace mención que es hijo de Acab. Él reinó por 18 años e hizo también lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerden que todos los reyes del norte del reino de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y pues él se entregó a los pecados de Jeroboam, un ancestro de este hombre, ¿verdad? Entonces, al morir Acab, pues Moab se rebela contra Israel. Eso ya lo podemos ver a partir del versículo 4. Y pues Joram propone una alianza entre Israel, Judá y Edom contra Moab. Y dice ahí en el versículo 6, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Eso es lo que contesta el rey de Judá en ese momento. Pues vemos aquí como tres reyes se reúnen contra los moabitas. Y pues esta es una situación en donde vemos cómo Joram venía de una familia que iba más allá de lo disfuncional. Su padre Acab fue uno de los peores reyes, como hemos comentado, de Israel, que tuvo el reino del norte, y Jezabel pues ciertamente fue la peor reina que tuvo Israel en toda su historia. ¿Ah? Y aunque no como su padre y su madre, Joram fue un tantito mejor que su padre y su madre, pero seguía siendo un hombre perverso. Él fue el noveno mal rey sobre el reino del norte, el cual nunca tuvo un rey piadoso. Entonces, los pecados de Jeroboam, que perpetuó también Joram, perdón, no estaban relacionados con la adoración de Baal, sino con la falsa adoración a Jehová de los ejércitos, a través de las imágenes del becerro, el buey de oro que estableció Jeroboam sobre Dan y Betel. Eso lo podemos recordar en lo que vimos un poco atrás. Y esta fue la principal estrategia política más que religiosa que tomó Joram, perdón, para poder establecer su reino por esos 18 años. Bueno, mis amados hermanos, entonces viene justamente Mesa, que es el rey de Moab, y era propietario de ganados. Y es aquí donde este rey de Moab, pues pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. O sea, tenía una condición de tributo muy fuerte. Pero una vez que murió Acab, pues el rey de Moab, Mesa propiamente, pues se rebela contra el rey de Israel, que es ahora no se me aprende ese nombre, eh, que era Joram, ¿ok? Bueno, entonces los moabitas pues vivieron en el lado este, hacia el oriente del Mar Muerto, y estaban bajo ese tributo a Israel. Y cuando, como les comento, Acab muere, pues el rey de los moabitas vio la oportunidad de escapar de los impuestos que el rey de Israel lo había forzado a pagar. Entonces, pues dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 6 y 8, que salió de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, y el rey de Judá, que en ese momento era el rey, y le mandó a decir esto: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él le respondió: iré, porque yo soy como tú, como les decía hace un momento, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos?
Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Y bueno, él fue a hacer esto, ¿verdad? Josafat, vemos que él sí era un rey temeroso de Dios. Lo pudimos ver ahí en el versículo 41 al 43 de el capítulo 22 de Primera de Reyes. Él siguió en los rectos pasos de su padre Asa. Acuérdense que también Asa fue un rey que hizo lo correcto delante de Dios. Y podemos ver que aunque Asa, el padre de Josafat, peleó contra Israel, ¿verdad? Josafat propiamente hizo la paz con el reino del norte, con el reino de Israel. Y bueno, esa pregunta que le hace Joram a Josafat, le dice, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Pues aunque vemos aquí que el grandioso Israel, eran 10 tribus, mis amados, estaban en el norte de la franja, del territorio judío, pues era un reino poderoso, pero aún así había sido separado mucho tiempo por la guerra civil que había estado viviendo. Entonces, en ese sentido, pues en este momento estaban dispuestos a unirse nuevamente Judá e Israel, pues para pelear contra un enemigo en común. Esto es lo que de alguna manera, pues la palabra de Dios nos tiene que dejar como enseñanza en este día, de que aun cuando pudiéramos tener algunas diferencias en cualquier área de nuestra vida, mis amados, lo mejor que podemos hacer es unirnos en una batalla y en un frente común en contra de nuestro enemigo principal, que es Satanás y sus huestes. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, estar siempre en ese mismo sentir, en esa unidad, y de esa manera hacerle un frente al enemigo de nuestras vidas. Entonces, cuando le pregunta por qué camino iremos, pues Joram, ¿verdad?, pidió a Josafat un consejo militar, porque obviamente Josafat tenía más experiencia en batallas que Joram. Entonces el rey de Judá, o sea Josafat, aconsejó a Joram que atacaran a Moab desde el sur, pasando a través del desierto de los edomitas. Y de esa manera, pues Dios les da esa condición de poder aliarse en ese momento. Bueno, vemos aquí ya entre el versículo 9 y 10 cómo los ejércitos de Israel, de Judá y de Edom, pues quedan varados en el desierto ya sin agua. Dice ahí esos versículos que pues salieron y pues anduvieron rodeando el desierto por 7 días y les faltó agua. Y entonces el rey de Israel hizo una expresión muy, muy fuerte. Dice, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Bueno, pues una vez que vemos que los ejércitos combinados entre Judá, Israel y Edom, pues tienen que viajar una distancia considerable para poder atacar a Moab desde el sur, pues, ¿cómo se llama? Vemos que de alguna manera, pues, surte un efecto como que contrario, ¿verdad? Y la conciencia culpable de Joram, porque pues como él hacía lo malo delante de Dios, pues siempre trae una conciencia reprobada. Lo convenció en ese momento de que esta calamidad de quedarse sin agua, de no tener las provisiones necesarias para el ejército y hasta para los animales, pues era el juicio de Dios. En efecto, el propio pecado que Joram tenía delante de Dios lo hizo pensar que todo lo que sucedía en su contra era específicamente por el juicio de Dios. Y mis amados, muchas ocasiones nos sucede lo mismo. Cuando cargamos con la culpa del pecado, cuando no somos capaces de verdaderamente venir delante de Dios y exponer nuestra condición delante del Rey, pues seguimos cargando con la culpabilidad. Y ese sentimiento, pues desgraciadamente lo único que trae es hacernos pensar en conjeturas, en ideas propias, que todo el mundo nos señala, que Dios mismo nos está señalando y nos está cayendo en juicio. Pero esto lo que nos tiene que dejar muy en claro es que pues nosotros tenemos ahora la bendición de venir delante de Dios
hacer un arrepentimiento genuino, declarar nuestro pecado, mis amados, y recibir el perdón que Dios ha ofrecido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, pues, no cargar con esa culpabilidad y no darle ningún espacio al enemigo para que siga obrando en nuestra contra. Ya del versículo 11 y 12, Eliseo viene y habla de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el recto de Josafat, el que estaba siempre con el temor de Dios, buscando a Dios, pues justamente en este momento busca palabra de Dios en el asunto y dice ahí entre los versículos 11 y 12, que no hay aquí un profeta de Jehová para que lo podamos consultar por medio del profeta. O sea, él quería consultar a Dios. Entonces uno de los siervos le respondió y le dice, ahí está Eliseo, ¿verdad?, que servía a Elías. Entonces Josafat dice, pues este tendrá palabra de Dios para nosotros. Descienden hacia donde estaba Eliseo y, y empiezan a hacer ese tipo de consultas. Entonces, mis amados, esta fue una actitud humilde, ¿verdad?, de parte de los tres reyes, porque no solamente descendió Josafat, sino que descendió también Joram y ¿cómo se llama? Y el otro rey que había ido también a la pelea, el rey de Edom. Entonces, mis amados, cuando nosotros vemos que la expresión de que servía a Elías, podemos visualizar que es un título pues maravilloso para cualquier siervo de Dios. Eliseo era el humilde y práctico siervo de Elías, y este servicio espiritual lo preparó para el servicio que Dios había dispuesto para Eliseo por todo el demás tiempo que le sirvió a Dios como profeta, ¿verdad? Entonces, estos tres reyes, el rey de Israel, o sea, Joram, Josafat, el rey de Judá, y el rey de Edom, estuvieron dispuestos a ir a ver al profeta. Y entonces, pues, Eliseo accede a hablar con los tres reyes. Ahí del versículo 13 al 15, cuando ve Eliseo al rey de Israel, a Joram precisamente, y le dice, ¿qué tengo yo contigo? O sea, yo no tengo ningún asunto que tratar contigo. Fíjense, esa es una declaración muy fuerte, mis amados, porque aun cuando era el rey de Israel, Eliseo lo para en seco y le dice, ¿yo qué tengo contigo? No tengo nada que ver. Mejor ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre, ¿verdad? O sea, estaba haciéndole ver que pues él no tenía por qué siquiera llamarlo. Entonces, el llamado de Eliseo era continuar, sí, con el ministerio de Elías. Y aquí él limitó su franqueza hacia la gente poderosa. La franqueza de Eliseo, pues simplemente viene a ser como un golpe contundente a la conciencia del rey de Israel, de Joram, que es recuerden que él estaba haciendo lo malo delante de Dios, él estaba en pecado completamente. Entonces, este modismo hebreo que se utiliza de ¿qué tengo yo contigo? Es comúnmente empleado para expresar una negación enfática, o sea, yo no tengo nada que ver contigo, no quiero saber nada de ti. O también puede ser como una diferencia de opinión entre las personas involucradas, ¿verdad? Simplemente no tenemos nada que comentar, no nos llevamos bien, no tenemos amistad. Entonces, vemos que también le dice, si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti, ni siquiera te viera. Fíjense, no era que Eliseo estuviera en contra de todos los reyes o de personas poderosas, no. Simplemente él, como siervo de Dios, en su discernimiento espiritual, sabía correctamente que Joram estaba completamente apartado de los caminos de Dios. Y por lo tanto, él pues no tenía nada que ver con Joram. Mas sin en cambio, reconoce la condición de Josafat como una persona correcta, ¿verdad? Que hacía lo bueno delante de Dios. Entonces él estuvo dispuesto a hablar con estos tres reyes por el bien de Josafat, porque él era temeroso de Dios. Ese rey de Judá era temeroso de Dios.
Entonces, dice que mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y cuando Eliseo, ¿verdad?, quiso volverse más sensible a la dirección y al hablar por poder del Espíritu Santo, él pidió el servicio de un tañedor. Y esto demuestra el gran poder espiritual que hay en la música, mis amados. Entonces, posiblemente, ¿verdad? En ese momento la mente de Eliseo había sido perturbada y hasta a lo mejor se exacerbó, se molestó con un enojo santo, con una ira santa, al ver al perverso rey Joram, ¿verdad? Y para que él pudiera como que entrar en relax, alegrarse, reagruparse en sus pensamientos, ¿verdad? Pues simplemente empieza a alabar a Dios gozosamente con los instrumentos del tañedor. Entonces, de esta manera, posiblemente Eliseo decidió prepararse para recibir el anuncio profético y declarar. Entonces, mis amados, nosotros de aquí tenemos que obtener una enseñanza muy, muy grande. La manera en que podemos tú y yo ser llenos del Espíritu Santo, pues es al edificarnos con cánticos, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, porque de esa manera nuestro espíritu, ¿verdad?, se reagrupa, se recoge en nosotros mismos. Si tuvimos algún altercado, alguna situación que nos sacó de nuestras casillas en un momento dado, alabemos el nombre de Dios, exaltemos su nombre y Él vendrá en una condición en donde nos da reposo, nos da paz, nos da gozo, y entonces escucharemos la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál fue el mensaje de Dios? Lo vemos del versículo 16 al 19. Y pues aquí vemos cómo dice, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua. Esta es una promesa muy extraña de parte de Dios, que agua sería provista, pero sin ninguna lluvia o tormentas aparentes. Si leemos esta condición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, lo voy a leer para que tengamos este contexto. Dice, ¿quién dijo? Así ha dicho Jehová. Estoy leyendo del segundo libro de Reyes, capítulo 3, del versículo 16 al 19. Hagan en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no verán viento ni verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en sus manos, y destruirán toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de agua, y destruirán con piedras toda tierra fértil. Entonces, nos damos cuenta de que aquí hay una promesa extraña, ¿verdad? Pero pues vemos que Dios provoca que y promete, ¿verdad?, enviar agua al valle, pero tenían que cavar estanques para atrapar lo que Dios estaría dando en provisión. Tenían que cavar esos estanques antes de que el agua fuera evidente para que ellos pudieran beneficiarse del agua cuando llegara. Recuerden que ellos estaban en una condición crítica, en donde ya el agua les había escaseado, ya los ganados, los animales del mismo ejército estaban muriendo, el ejército ya tenía una condición crítica. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues obviamente esas excavaciones, esos, ¿cómo se llaman? Estanques, para que pudieran contener la bendición. Mis amados, nosotros tenemos que de esto tomar una enseñanza, que cuando Dios habla en nuestras vidas, nosotros tenemos que hacer provisión para poder contener y retener la bendición. ¿De qué manera? Pues haciendo lo correcto, ¿verdad? Poniendo nuestra vida en una condición en donde podamos recibir la palabra de Dios y ser bendecidos, y que esa bendición no se derrame. Eso nos lleva a recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en observación, que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Tú y yo tenemos que trabajar constantemente en nuestra mente, renovándonos constantemente, para que cuando venga la bendición de parte de Dios,
pues nosotros tengamos la capacidad de retenerla. Entonces, mis amados, esto demuestra el principio de que Dios quiere que nos preparemos para la bendición que quiere traer a nuestras vidas. Escuchando su voz, debemos nosotros anticiparnos un poco a la obra de Dios y estar listos para ella. Obviamente ustedes y yo no tenemos la capacidad de saber cuando Dios va a mandar esa bendición. Por eso tenemos que estar como las vírgenes prudentes, en espera, ¿verdad? De que llegue nuestro amado en bendición y tener siempre nuestras lámparas llenas de aceite. Debemos de estar bien, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, pues debemos prepararnos para su recibimiento. Entonces, cuando tienen este valle de estanques, es una orden que nos ha sido dada esta mañana para todos nosotros. Amén. Y tenemos que estarnos alistando para que el poder del Espíritu Santo, cuando descienda, cuando llegue, pues estemos preparados. Y yo sé que Dios está preparando nuestras vidas en estos tiempos, porque Dios está en una condición y en una actitud de reavivar a su iglesia. Esa iglesia que ha estado dormida por todo este tiempo, mis amados, Dios está prometiendo a través de su palabra, y yo lo tomo desde ese punto de vista, ¿verdad? Que debemos estar llenando ya nuestra iglesia de estanques para la recepción de las inundaciones de aguas divinas. El Señor ha de inundar nuestra casa de una manera excepcional, mis amados. Entonces, en ese sentido, dice el profeta Eliseo, ¿verdad? Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Los reyes vinieron a Eliseo a consultar sobre el agua solamente, pero Dios quería darles mucho más que la necesidad inmediata que tenían en ese preciso instante. Él ya había preparado la victoria total sobre sus enemigos, los moabitas. Hoy, en el nombre de Jesús, te declaro que a través de esta enseñanza, Dios no solamente quiere darte lo que necesitas en este instante, ya sea economía, salud, lo que tú necesitas en este momento, Dios ya lo preparó para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Pero yo quiero declarar para tu vida el día de hoy, a través de esta enseñanza, porque eso es lo interesante de estudiar la palabra, que podamos aprovechar lo que Dios nos está hablando. Hoy quiero decirte que Dios ya te ha dado la victoria total sobre tus enemigos, sobre todo aquello que se levantó en tu contra, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre el dolor, sobre todo. Dios ya te ha dado la victoria. El detalle es que nosotros tenemos que, así como esos tres reyes, en humildad, reconocer que solamente bajo la dirección de Dios podemos llegar a ver que lo primero que pedimos es cosa ligera ante los ojos de Dios. Dios prepara lo mejor para nosotros, mis amados. Ya viene después del versículo 20 en adelante, pues la derrota de Moab. ¿Por qué? Pues porque Dios suple la necesidad de provisión, que cuando pues vemos como un agua misteriosa fluye a través del campo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20, aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Mis amados, cuando tú y yo nos preparamos día a día para ofrecernos ahora tú y yo en sacrificio vivo, santo, agradable, acepto para Dios, con ese culto racional, con esa idea clara de por qué nos despertamos temprano, por qué dedicamos esta hora para escuchar la voz de Dios, estamos ofreciéndonos en sacrificio. Déjenme decirles que justamente es aquí cuando viene la bendición de Dios. Vienen las aguas por el camino de Edom, por donde nunca lo esperábamos. Y Dios llena nuestra vida. Dios viene a regarnos en una condición de bendición, pero absoluta, mis amados. Fíjense, tal parece que aquí, pues Dios envió una intensa lluvia sobre las montañas cercanas, y esto provocó una inundación, una riada repentina en el desierto de Edom. No sé si ustedes han visto que cuando llueve en el área montañosa,
tiempo después, aunque en poblaciones que están en las laderas, en las faldas de las montañas o un poco más allá, tal vez ni siquiera se dieron cuenta de la gran lluvia que pudo haber ocurrido en lo alto de una montaña. Pero llega el momento en que el agua, ¿verdad?, empieza a hacer un cauce y viene con tal ímpetu que arrasa con todo y llega a lugares increíblemente lejos, mis amados. Eh, la verdad es que vemos cómo Dios pues provee de una manera en que muchas ocasiones ni siquiera nosotros ni nos damos una idea, no nos damos cuenta de por dónde viene o cómo viene, pero la bendición de Dios llega. Entonces la tierra se llenó de aguas, dice la palabra de Dios. El agua estuvo disponible solo porque fueron obedientes en cavar los estanques. Los estanques recolectaron el agua de la inundación. Si no hubieran hecho, ¿verdad?, el trabajo que Dios les encomendó, pues no hubiese sido posible que se hubiera retenido la bendición, el agua. Quiero decirles una cosa muy específica. Los estanques no fueron la bendición. Lo que tú preparas previo a la bendición no es la bendición, ¿verdad? Los estanques no fueron la victoria, mis amados. Pero sí quiero decirles que fueron parte esencial tanto de la bendición como de la victoria que obtuvieron. Entonces, cuando Dios quiere que hagamos algo para prepararnos para la bendición, pues no debemos confundir la preparación con la bendición. Sin la milagrosa bendición de Dios, pues los estanques no significan nada. Si Dios no viene en esa milagrosa bendición a nuestra vida, podríamos preparar todo, pero si Él no derrama su bendición, pues lo que hubiéramos preparado a final de cuentas no tendría objetivo ni sentido, no sería nada, mis amados. Entonces, vemos cómo la obediencia es la que nos permite recibir la bendición y aprovechar la bendición. Eso es lo que nos está enseñando esta parte de la bendita palabra de Dios. Entonces, vienen del versículo 21 al 25, cómo los moabitas atacan el campamento de los tres reyes. Y bueno, pues vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, dice la palabra de Dios. No voy a leer todo el pasaje porque si no nos tardaríamos mucho. Pero bueno, los estanques atraparon el agua que salvó a los ejércitos de estos tres reyes de la deshidratación. Recuerden que ya estaban a 7 días prácticamente de no beber agua. Entonces también fueron los medios de la confusión y de la derrota de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vieron el sol brillando sobre el agua recolectada en los estanques, pensaron que era sangre de los tres reyes que peleaban unos contra otros. No sé si ustedes han caminado o transitado por la carretera cuando está el sol a plomo al mediodía y cómo se hace esa pues ilusión óptica como de bruma, como que no se ve exactamente qué hay, se hace como un reflejo, como una especie como de vapor, algo bueno, un poquito distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver sin esa condición de cuando el sol pega de lleno en la tierra y lo vemos hacia el horizonte, ¿verdad? Bueno, pues los moabitas, al ver de lejos los estanques llenos de agua, se hizo esa especie de ilusión óptica que pensaron que era sangre. Entonces dice la palabra de Dios, pero cuando llegaron al campamento de Israel, pues se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos. Esto quiere decir que Dios utilizó los estanques de una manera totalmente inesperada para no solamente suplir la necesidad de agua, sino también para confundir y derrotar al enemigo. Mis amados, esto nos quiere dar a entender y que nos quede claro que el hecho de que Dios haya prometido la victoria, muchas veces tú y yo no vamos a saber cómo va a suceder, de qué manera va a confundir a nuestro enemigo, de qué manera Dios nos va a dar la victoria, pero lo que sí tenemos que tener bien cierto y seguro es que si Dios prometió la victoria para nuestra vida, Dios lo cumplirá. Entonces,
Podemos ver mucho acerca de este relato completo de la provisión de Dios en el desierto, ¿verdad? Hay principios bíblicos que aplican a todos nosotros como líderes, ¿verdad? Bueno, pues al igual que cavar estanques, el liderazgo pues es trabajo duro, ¿verdad? Estar picando piedra ahí, duro y dale. Al igual que cavar estanques, el liderazgo es llevado a cabo con fe en el futuro. ¿Por qué? Porque tú y yo nos preparamos para lo que viene, para lo que Dios va a proveer. Al igual que cavar estanques, el liderazgo es bendecido más allá de las expectativas razonables que podamos tener, así como los tres reyes. Ellos iban con la expectativa de solamente recibir agua para aguantar en el desierto, pero viene Dios y les da hasta la victoria. Al igual que cavar estanques, el liderazgo debe utilizar la delegación de responsabilidades y de acciones. Es por eso que yo en muchas ocasiones pues tengo la necesidad de delegar responsabilidades a algunos de ustedes, pues para poder seguir adelante con el trabajo que Dios nos ha encomendado. Al igual que cavar estanques, el liderazgo no sirve de nada sin un milagro, sin lo que Dios hace verdaderamente. Al igual que cavar estanques, mis amados, el trabajo de liderazgo a menudo se siente como un trabajo sin recompensa. De inicio, ¿verdad? Yo creo que después de que acabaron de cavar los estanques y pasaron las horas que tuvieron que pasar hasta el otro día, cuando viene esa agua torrencial, pues yo creo que hasta los reyes han de haber dicho, ¿de qué nos sirvió cavar si no hay nada? Al contrario, hasta nos cansamos, agotamos las fuerzas del ejército en vez de haber guardado esas fuerzas para la batalla. Pero mis amados, Dios siempre sabe por qué nos manda a hacer algo, aunque sintamos que no hay recompensa. Yo lo he experimentado en mi vida muchas veces, cuando de repente, ¿verdad? Veo que lo que hemos hecho como iglesia, de repente como que perdió sentido y como que no trae ninguna recompensa. Pero Dios sabe por qué nos permite hacer ciertos trabajos en el área de la iglesia física, como para después vivir la bendición que Dios quiso traer a nuestras vidas. Entonces, mis amados, al igual que cavar estanques, pues el trabajo de liderazgo viene de la revelación de Dios. Entonces, en ese sentido, vemos que también al cavar estanques, el trabajo de liderazgo será criticado y cuestionado. ¿Por qué? Porque seguramente mucha gente del mismo ejército ha de haber dicho, estos reyes ya se les botó la canica, están locos, ¿cómo nos van a poner a cavar estanques ahorita si estamos próximos a una guerra, a una gran pelea? Nos vamos a acabar nuestras fuerzas, no vamos a poder defender, no vamos a poder atacar. Y empieza la crítica, el cuestionamiento, pero bueno, vemos que también, al igual que cavar estanques, el liderazgo significa no aceptar el estado actual de sequedad. Y por eso, mis amados, hoy en el nombre de Jesús nosotros estamos recibiendo bendición de parte de Dios todos los días. Yo no acepto para la iglesia, para el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, no acepto sequedad en nuestras vidas. No lo acepto y por eso estamos trabajando día a día, provocando, ¿verdad?, que Dios derrame de su bendición todos los días, en la mañana y en la noche. Y por eso nosotros, mis amados, tenemos que seguir en esa bella actitud de ser perseverantes, ¿verdad? Y al igual que cavar estanques, el trabajo de liderazgo, mis amados, a menudo parece poco impresionante o poco espectacular, ¿verdad? De repente vemos números muy pequeños de gente que se conecta, de repente vemos que como que no estamos haciendo mucho, pero la gloria sea para el Señor, porque Él sabe hasta dónde están yendo estos alcances. Hoy le doy la gloria a Dios verdaderamente porque mucho de todo este material, mis amados, ha llegado a lugares que ni tú ni yo nos podemos imaginar. Obviamente primero con la misericordia de Dios y con la ayuda de ustedes que de repente retransmiten o reenvían este material, y hay gente que lo vuelve a hacer y ya de repente no sabemos ni hasta dónde llegó, ¿verdad? Pero para nosotros a lo mejor es poquito, pero para Dios
es lo que necesitamos hacer para que Él se glorifique. Y por último, al igual que cavar estanques, el trabajo del liderazgo es intencionalmente usado y confiado por Dios. Él es el que lo ordena. Entonces, fíjense bien, en ese sentido viene la desesperada movida del rey de Moab, del versículo 26 al 27. Cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no lo pudieron atacar. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Fíjense bien. Al momento de arrebatar a su primogénito que había de reinar en el lugar del rey, ¿verdad? Esto nos muestra lo desesperado que estaba el rey de Moab después de su derrota en el campo de batalla. Hizo esto para honrar a sus dioses paganos y para mostrar a su propio pueblo su determinación para evitar la derrota. Dice, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. La determinación radical del rey de Moab, pues convenció a los reyes de Israel y de Judá y de Edom de que no podrían derrotar por completo a Moab. Se fueron contentos con su victoria casi completa. Entonces, mis amados hermanos, aquí ya el Señor nos está mostrando algo pues muy especial, ¿verdad? En donde tenemos que estar viendo que la gente, cuando no tiene la dirección de Dios, toma acciones increíblemente desesperadas y hasta como locas, ¿verdad? Como sin razón. Pero bueno, esto nos lleva ya al cuarto capítulo del segundo libro de Reyes. Aquí vamos a ver cómo Dios obra milagros a través de la vida de Eliseo. Y son milagros conectados con una viuda y con una mujer estéril. Pues vamos a ver primeramente del versículo 1 al 7 la provisión para una viuda. ¿Ah? Una de las mujeres dice, una mujer, toma un poquito de referencia leyendo la palabra de Dios. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Entonces, fíjense bien, mis amados, aquí tenemos que ver que esta mujer, la esposa viuda de uno de los hijos de los profetas, pues tenía deudas y no tenía ninguna manera de poder pagar. El sistema legal en aquellos tiempos en Israel, ayer lo veíamos en el estudio de en la noche, ¿verdad? Pues no permitiría aquí que se declarara en bancarrota y ella tenía que dar a sus hijos como siervos, como esclavos. Y esa era una de las maneras en que de alguna manera un hebreo, un judío, podía volverse esclavo de otra persona. Pero era solamente como para trabajar, no para esclavizarlo a la manera de lo que vimos ya después en otro tipo de culturas. En la cultura hebrea, cuando se lo tomaba a una persona como siervo era para ayudarle en trabajos temporales como para poder saldar la deuda que tenía su familia. Entonces, bueno, aunque pudiera parecer que esto fuera inhumano, ¿verdad? El hecho de que le quitaran a sus hijos a la viuda, pues el acreedor estaba dentro de sus derechos. La ley de Moisés, la ley mosaica, esclavizar al deudor y hasta a sus hijos.
a más tardar hasta el año del jubileo para así poder pagar la deuda que contrajo. Y tan. Entonces, hay otra declaración muy completa que dice la mujer: no tengo nada en casa, sino solo una vasija de aceite. Bueno, amados, muchas ocasiones nosotros cuando venimos delante de Dios, lo que normalmente le exponemos es nuestra falta, lo que no tenemos. Empezamos a ver todo lo que no tenemos y muy pocas veces vemos lo que Dios nos ha provisto, aunque sea mínimo. Pero cuando empezamos a ver de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha provisto, Dios hace grandes cosas a través de eso. Miren, hay algo aquí de evidencia de que esta vasija pues no era un suministro grande para la cocina, ¿verdad? Era simplemente, o más bien, una vasija pequeña que solamente se utilizaba pues para el aceite para ungir, ¿verdad? Bueno, pues mis amados hermanos, posiblemente era una pequeña porción, como una botella de unción o algo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le dice el profeta? Tiene provisión de Dios. Por mínima que sea, esa mujer tenía por lo menos un poco de la provisión de Dios. Y empieza y le dice: ve y pide vasijas para prestadas de todos tus vecinos. Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera en fe con la provisión de Dios. El hecho de pedir vasijas prestadas de esta manera, ¿verdad? Pues daba pie a preguntas incómodas. Pero ella hizo como la palabra de Dios a través de su profeta se lo ordenó. ¿Qué quiero decir con esto? Mis amados, en muchas ocasiones cuando tú tienes, ¿verdad?, la necesidad de ir a pedir prestado algo, pues hasta va uno con la actitud de humillación, ¿verdad? Necesito, por favor, préstame. Y vendrán las preguntas, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes esa necesidad? ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues muchas ocasiones esas preguntas incómodas nos tienen que llevar a reaccionar con fe y declarar cosas sobrenaturales de lo que va a suceder. Y actuar con fe es decir, simplemente: Dios me ordenó que hiciera esto, por favor, préstame lo que necesito y posteriormente te lo entregaré. Y bueno, pues esto simplemente ella lo hace con fe y el resultado, pues final es que Dios, ¿verdad?, provee porque cuida a sus siervos de maneras cuando nosotros ejercitamos nuestra fe. Él no nos dejará ser pequeños en nuestra fe, mis amados. La fe es la riqueza del reino de los cielos, de la vida celestial. Entonces nosotros tenemos que venir en esa misma actitud. Si Dios nos lleva a hacer algo que a lo mejor en otras condiciones no harías, hazlo de buena gana, hazlo de corazón, simplemente por la fe que tienes en Dios. Si te tienes que humillar, no importa. Sábete que Dios nunca va a desechar un corazón humilde, sino todo lo contrario. Después viene cuando le dice: echa en todas las vasijas, ¿verdad? Y cuando una esté llena, ponla aparte. Eliseo le dijo a la mujer que tomara lo que tenía, una simple vasija de aceite. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo: toma, echa mano de los recursos, por mínimos que Dios te haya dado en este momento, para salir adelante con cualquier situación que estés atravesando. Dios te ha dado fe, te ha dado inteligencia, te ha dado sabiduría en estos últimos 360 y tantos años que ya estamos pasando, de leer la palabra de Dios, de atender a las cosas de Dios. Seguro estoy que ha quedado por lo menos algo de lo cual Dios va a multiplicar, va a traer bendición sobreabundante. Miren, mis amados, solo debemos recordar que cuando tenemos la medida de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios desea que tengamos, debemos recordar que el deseo que trae a Dios debe ser más que un débil y un breve deseo. Desear una cosa, estar dispuesto, es algo bastante diferente. Entonces tenemos que venir delante de Dios con ese deseo de por lo mínimo que tengamos, mis amados. Entonces,
cuando le dice a la mujer que de eso que tenía, que era para ella todo lo que tenía, lo echara por fe sobre las vasijas prestadas. Posiblemente ella haber dicho, pues nada más voy a embarrar las vasijas, ¿qué caso tiene? Bueno, mis amados, cuando ella actuó por fe y empezó a depositar, a echar en las vasijas prestadas el aceite, simplemente vio el milagro que estaba ocurriendo. Siguió saliendo de la vasija original hasta que todas las vasijas prestadas estuvieron llenas. Y obvio, al final ella tuvo mucho aceite. Entonces, podemos notar aquí cómo Eliseo, ¿verdad?, la hace hacer esto. ¿Por qué? Porque posiblemente hasta él hubiera estado tentado en él echar el aceite sobre las vasijas. Pero, ¿se acuerdan qué es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando le da a los apóstoles el pedazo de pan y les dice, repartan? Mis amados, Dios quiere que tú y yo seamos ¿cómo les puedo decir? Los protagonistas en ese momento del milagro que está ocurriendo. Eliseo pudo haber hecho eso y seguramente Dios hubiera derramado la misma cantidad de aceite que necesitaba para llenar todas las vasijas. Pero quien tenía que ver esa condición, quien tenía que verdaderamente vivir la experiencia, en ese protagonismo es lo que lo digo, ¿no? De vivir la experiencia, de ver en sus manos realizarse el milagro, era la mujer. Y en este caso, tenemos que llegar a ese nivel. Dios quiere que tú y yo tengamos la experiencia que a través de nuestra persona, Dios está obrando milagros, mis amados. Entonces, esto, pues, nos lleva a ver que un Cristo lleno, ¿verdad?, que es la referencia completa acerca de lo que pudiéramos ver, que las vasijas vacías y luego las vasijas llenas. Dice Spurgeon que un Cristo lleno es para los pecadores vacíos y solo para los pecadores vacíos. Mientras haya un alma verdaderamente vacía en una congregación, habrá también bendición que surgirá de la palabra y no más. No es nuestro vacío, sino nuestra llenura lo que estorba la salida de la gracia gratuita. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros tenemos que llegar delante de la presencia de Dios en humildad, ¿verdad?, reconociendo que les necesitamos a Él, que sin Él estamos vacíos completamente, que nuestra vida es hueca, sin sentido, cuando Cristo no está en nuestras vidas, mis amados. Y entonces vendrá la llenura. Amén. Después de esto, pues dice que el aceite cesó. El milagro fue dado de acuerdo a la medida de la fe previa al pedir vasijas prestadas. Ciertamente, si ella pidió sus vasijas suficientes como para que el exceso de aceite fuera vendido y pudiera proveer el dinero para pagar la deuda y para poder también tener para el futuro. Obviamente, si hubiera pedido más vasijas, pues más se le hubiera provisto. Y si hubiera reunido menos vasijas, pues también menos se le hubiera provisto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente, mis amados hermanos, venir en una condición de por fe, buscar la manera de que la provisión de Dios, pues, llene sobreabundantemente nuestras vidas. Ella misma, esta mujer, establecería la medida de lo que tendría. Y yo creo que tú y yo, ¿verdad?, en asuntos de bendición espiritual, pues tenemos más que ver con la medida de nuestra misericordia de lo que pensamos. Nosotros hacemos pocas, ¿verdad?, misericordias a veces. Somos de repente escasos. No somos dados a ser dadivosos. ¿Por qué? Pues porque luego nuestra fe, desgraciadamente, es poca. Dios nos enseña que cuando nosotros venimos por fe, en oración, a pedir más, porque estamos también dando más, pues Dios simplemente provee más. Veamos cómo aquí
se nos muestra que el aceite no se derramó sobre el suelo, ni fluyó simplemente. Fue diseñado para una vasija preparada. Hoy quiero decir que la unción de Dios está diseñada para ti, que eres la vasija preparada por Dios, que va a ser llena con el poder del Espíritu Santo. Cada vasija tenía que ser preparada al ser recolectada, al ser reunida. Tenía que haber sido vaciada previamente, al ser colocada en la posición correcta y al quedarse en la posición correcta. Hoy quiero decirte que Dios está tratando a tu vida, ¿verdad? Primeramente te recolectó. Fuiste preparado, preparada. Tú fuiste escogido previamente, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y después el Señor salió a tu encuentro en ese momento glorioso, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Fuiste recolectado. Fuiste reunido con el gran rebaño de Cristo, con la gran familia de Dios. Después el Señor provocó que fueras vacío, que fueras muerto en esa condición de pecado, de delito, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos muertos con Cristo Jesús, juntamente con Él, en la cruz del Calvario. Fuimos vaciados. ¿Para qué? Y luego nos colocó en una posición especial, correcta, en el cuerpo de Cristo. Tú estás aquí, no al azar, mi amado hermano, hermana. Estás aquí, puesta en la posición correcta, en el lugar correcto. Pero también hoy te quiero pedir en el amor de Cristo que te quedes en la posición correcta. Dios te ha llamado a este sitio porque justamente aquí es donde el Señor está derramando de su aceite. Entonces, mis amados hermanos, me dan ganas de llorar porque es una bendición la que estamos recibiendo el día de hoy. Cuando ya no hubo más vasijas preparadas, pues el aceite cesó. Hoy quiero en el nombre de Jesús pedirte que por favor siempre estés preparado en la posición correcta, en el lugar correcto. Quédate en el lugar que te corresponde dentro del cuerpo de Cristo. El principio de este milagro, mis amados hermanos, es el mismo principio justamente que el de los estanques cavados en el capítulo anterior. La cantidad de trabajo del hombre, pues con el milagro, ¿verdad?, determinó la cantidad de bendición y provisión que realmente recibió. ¿Cuántos estanques cavaron? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios llenó todos y cada uno de esos estanques. Entonces, la poderosa invitación que Dios nos hace el día de hoy, ¿verdad?, nos está invitando a un trabajo duro, sí, arduo, y a que nunca pongamos excusas ni pereza de nuestra parte, para que recibamos de parte de Dios la provisión que Él ha traído desde el principio de los tiempos. Y por eso Pablo, con cierta verdad, con una verdad muy determinada, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la fundación de este mundo. Él sabe cuál es nuestra necesidad y la necesidad que tendremos posteriormente. Mis amados, el día de hoy creo que Dios ha hablado a nuestras vidas de una manera excepcional a través de este estudio. El día de mañana estaremos viendo el milagro acerca de un hijo para una mujer estéril. Y les voy a pedir que continúen estudiando el capítulo 4 de los versículos 8 en adelante para poder continuar. Y por favor, adelanten un poquito. Vamos a llegar, no sé si al capítulo 5, 6 o hasta el 7. Les pido por favor que lean y que tengamos pues fresca esa información para el día de mañana. Que pasen un buen día. Vamos a terminar, este es el tema del día de hoy. Y